El 17 de diciembre de 1903, a las 10:35 de la mañana, Orville Wright se aseguró un lugar en la historia al lograr el primer vuelo sostenido con motor desde el nivel del suelo. Durante 12 segundos desafió la ley de la gravedad, volando durante 36 metros y medio sobre las dunas de Outer Banks, en Carolina del Norte, Estados Unidos. En el campo de aviación, este histórico acontecimiento representa un comienzo. Sin embargo, para Orville y Wilbur Wright, era el final de una larga y tediosa jornada. Una jornada que había comenzado con un sueño que es común para todos los niños pequeños, el deseo de volar. Pero la mayoría de los niños abandonan el dominio de la fantasía. Los hermanos Wright lo captaron como una realidad en potencia. Creyeron que podían volar. Más aún, creyeron que debían volar. ¿Alguna vez has escuchado sobre la visioingeniería? Se refiere al curso que sigue uno para convertir en realidad sus sueños. El proceso por el medio del cual las ideas y las convicciones adquieren sustancia. Como lo ilustra la historia de los hermanos Wright, la visioingeniería es la ingeniería que produce una visión. Si se pudiera reducir a una fórmula, se parecería a esto: inspiración, más convicción, más acción, más decisión, más determinación. La vida es un viaje, todo viaje tiene su punto de destino. Todo el mundo termina en algún lugar en la vida, pero unos cuantos terminan en un lugar a propósito, y son los que tienen visión. Son demasiadas las veces en que comenzamos a sentir las rutinas de la vida como si estuviéramos peleando con la tierra. Ahora bien, toma esas mismas rutinas, esas mismas responsabilidades, y obsérvalas a través del lente de la visión. Todo se verá diferente. La visión da un enfoque al mundo y pone orden al caos. Una visión clara nos capacita para ver todo distinto. Al hablar de una visión con gran poder, produce 4 cosas en nuestra experiencia diaria: pasión, motivación, dirección y propósito. Dios desea que tengamos una visión en la vida, es decir, tiene una imagen de lo que tú podrías hacer y deberías de ser, y también de lo que podrías y deberías hacer. Hoy vamos a hablar acerca de poder alinearnos a una visión. Yo no sé si a usted en algún momento de su vida ha tenido algunas diferencias en su familia, en su hogar, en el trabajo, o simplemente no ha compartido un criterio, una idea, una forma, una manera de llevar o desarrollar algo. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento diferencias con alguien. Pero cuando hablamos acerca de la visión, es estar alineados, o sea, es ir en una línea recta, es caminar hacia un mismo lugar, es hacer y creer y compartir lo mismo. Por eso es importante que tengamos claro que hay una visión de parte de Dios para nuestra vida, pero cuando la vemos que Dios la empieza a cumplir, no solo tiene que ver con nosotros, sino también con todo nuestro entorno, con nuestra familia, nuestras relaciones en la iglesia, con todo tipo de personas con las que nosotros nos podamos relacionar. Por eso es importante que entendamos esto, que hay que entregarle todas las cosas a Dios. Ahí usted tiene sus notas, lo puede leer en la pantalla o en su Biblia, y le voy a pedir que me acompañe en la lectura en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Mire cómo dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ¿lo tiene? Encomienda a Jehová, que dice, tus obras, y tus pensamientos, que dice, serán afirmados. Todo lo que nosotros querramos hacer, que indudablemente algunas están en el corazón de Dios y quiere que nosotros las desarrollemos y las cumplamos, definitivamente tienen que estar encomendadas al Señor, tienen que ser para Él, porque todo gira alrededor de Dios. Si usted se da cuenta, no importa lo que usted quiera, no importa el deseo que haya en su corazón, lo que le produce la pasión, le produce también el poder, el llevar a cabo una acción, todo debe de girar conforme a la voluntad de Dios. Cualquier cosa, amados hermanos, no importa si es algo personal, algo material, todo tiene que ser pensando en agradar a Dios. Por eso nuestra vida viene a ser como ese vehículo. Usted sabe que un vehículo tiene que ir en línea recta. Cuando uno va manejando, yo no sé si en algún momento su vehículo se le ha descompuesto, pero uno se da cuenta cuando va manejando, principalmente en la autopista, cuando usted va a cierta velocidad y usted suelta el timón,
usted se da cuenta que probablemente su carro está girando para un lado, ya sea para la derecha o para la izquierda. ¿Qué es lo primero que pensamos? Algo se descompuso. Porque lo correcto es de que vaya en línea recta, que usted lo dirija, ya sea a la derecha o a la izquierda. Pero a veces nos ha sucedido, hermanos, que ahí andamos nosotros. Mire, no sé si le ha pasado manejar un carro que le jale para un lado, pero usted llega a su casa cansado porque usted va sosteniendo el timón, lo va manteniendo. Yo no sé si le ha pasado. Usted dice, ay, qué largo sentiste este viaje. De repente su carro está malo y usted va ahí, hermano, todo por no pagar el mecánico que le arregle algo, ¿verdad? Solo para hacer una pausa. Y eso nos trae otras consecuencias. Ahora, por eso nuestra vida viene a ser como ese vehículo. ¿Quién lo conduce? El Señor. Si nuestro vehículo está torcido, indudablemente vamos a ir para direcciones contrarias a la que está diseñado. Además, cuando hablamos de alinearnos, y quiero que usted vea esto, como un vehículo tiene diferentes partes, así es nuestra vida. Tiene diferentes áreas en las que Dios quiere que todas estén bien conectadas, que estén en una condición correcta, para que realmente podamos estar alineados a lo que Dios tiene para nuestra vida. Aún en todo, hermanos, porque aún en la familia pueden haber diferencias en diferentes cosas. Cuando no pensamos lo mismo, cuando no hacemos lo mismo, cuando no nos ponemos de acuerdo en algo, hay grandes problemas. Porque hay algo que no llega a estar ahí conectado y va a ser difícil. Y lo mismo le pasaba a Nehemías. Quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5. Si usted se recuerda lo que estuvimos hablando las semanas anteriores con respecto al muro que Nehemías estaba levantando, vuelvo y le repito, no era tanto la restauración de los muros de la ciudad, era la vida espiritual de las personas. Claro que a Dios le interesa lo espiritual, pero tampoco le va a menospreciar nuestras situaciones que podamos estar pasando. Nehemías capítulo 5 versículo 1 dice la palabra del Señor. Lo tiene ahí, por favor. Todos juntos, si usted me ayuda. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado a nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Mire, una queja en medio de una labor que el pueblo estaba desarrollando. Cuando ellos decidieron levantar el muro, no lo hizo solo Nehemías, sino que el pueblo también lo acompañó para cumplir un propósito de Dios para ellos. Pero en ese lapso que estaban levantando los muros, indudablemente ellos tuvieron que dejar sus situaciones personales, tuvieron que dedicarse a la construcción. Entonces ya no estaban ellos cultivando, ya no estaban produciendo. Y usted sabe, amados hermanos, que cuando usted deja de trabajar, surgen las necesidades. Algo que podemos ver acá, que el llamado era para todo el pueblo, pero no todo el pueblo lo estaba haciendo. Ellos tenían que pedir prestado porque en todo en la vida siempre ha existido esto. Hay unos que tienen y hay otros que no tienen. Hay ricos y pobres. Cuando hay algo de parte de Dios, y aquí no estamos hablando si usted es creyente o no es creyente. Hay creyentes que tienen y hay otros creyentes que no tienen. ¿Son maldecidos los que no tienen? No. Dios sabe las condiciones de cada uno. Dios sabe por qué a uno le da más que a otros. Dios sabe, Dios es perfecto. Pero indudablemente nosotros sabemos que cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas van a obrar para bien en nuestra vida. Esa queja indudablemente no iba a pasar de lado porque decía, tienen razón, este pueblo necesita suplir las necesidades para su familia. El problema era que entre ellos mismos había una ley de Moisés donde decía y tenía condiciones con respecto al préstamo, al abuso que había. O sea, se da cuenta que no todos estaban alineados a la visión que tenía Nehemías con respecto a la ciudad. Algunos sacaban ventaja. En medio de las crisis, amados hermanos, siempre van a haber personas que sacan ventaja. Los que tienen van a tener más y los que no tienen van a sufrir. Y vemos esa queja a causa de la construcción, pero viene Nehemías y hace pensar lo que decía la ley en el capítulo, en Éxodo, en el libro de Éxodo, y les recuerda lo que Moisés había establecido con respecto a la usura.
Hermanos, nos damos cuenta que como en la obra del Señor puede obrar de la misma manera, si todos estuviéramos alineados a una visión, a la visión de Dios, y una de ellas es que la iglesia tiene que ser santa, tiene que ser una iglesia realmente que tenga pureza, una iglesia que pueda llevar el evangelio a los que no tienen, que podamos llevarnos bien, las cosas serían diferentes. Por eso claramente la palabra dice que la iglesia es el ¿qué? El cuerpo de ¿qué? De Cristo. Dígalo fuerte, hermano, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Nos damos cuenta entonces de que hay cosas que algunos pueden marchar en diferentes direcciones. Cuando algunos hacen una cosa y otros hacen otra, entonces se da cuenta que indudablemente se desarrollan diferentes labores, pero la dirección tiene que ser la misma. Entonces, hay unos puntos que quiero compartir con usted, por favor. Ahí lo tienen sus notas. Al estar alineado, cuando nos alineamos a la visión de Dios, ¿sabe qué implica? Que se va a desarrollar una labor para alcanzar la visión de Dios. Hay algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 44, y le traigo a memoria este pasaje porque lo que Nehemías quería era restaurar los muros, que el pueblo volviera nuevamente a ser aquel pueblo santo que agradara a Dios, que viviera en santidad, que no se mezclara con otros, que realmente guardara sus mandamientos, que realmente volviera al inicio. El Señor ahora, a usted y a mí, que nos llamó por la gracia y que no hace acepción de personas, mire lo que dice Hechos 2:44, cuando comenzaba la iglesia primitiva. Dice, todos los que habían creído, escuche, primero que decía que habían creído, estaban ¿qué, hermano? Juntos. Pero aquí a veces usamos el dicho nosotros, juntos pero no revueltos. ¿Va que sí? A veces así nos pasa. Y tenían en común todas las cosas. Versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor ¿con qué? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos encontrar ciertas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para que realmente se pueda desarrollar y cumplir la visión de Dios para la iglesia, para usted, para su familia aquí en la tierra. Y ahí lo podemos encontrar en este capítulo y en estos versículos. Una cosa interesante es que dice que estaban juntos. Hermano, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender que el día que aceptamos a Cristo somos una familia? Y en la familia hay algunos que como que no lo aguantamos, hermano. Yo no sé usted si usted ama a sus hermanos. Y si usted me dijo que nunca peleó con sus hermanos, yo no sé, hermano, pero yo creo que era una familia de otro planeta. Porque ¿quién no peleó con un hermano? ¿Cuántos no le castigaron por un hermano? Mire, yo tenía un hermano menor y mire, lo cuidábamos porque si algo le pasaba, a todos nos caía. Ustedes por grandes que no cuidaban a su hermano. Y el güero era tremendo, pero a uno le pegaban. Vea que uno tenía esa mentalidad. Bueno, nuevo, papá, usted de esta generación no le dé a su hijo grande por lo que hizo el chiquito. Pero dice que estaban juntos. ¿Se da cuenta? Lo primero, los llama el Señor, los salva, creen en Jesús. Ahora están comenzando, ni sabían ellos que era el comienzo de la iglesia. Ellos no lo sabían. Ellos se habían juntado por la fe. Igual que ellos con Nehemías. Nehemías los llama, les dice lo que quiere hacer, porque Dios se lo puso en el corazón. Escuchen las palabras de Nehemías, hagámoslo. En el momento lo que ellos pensaban era, hay que levantar los muros para protegernos. Pero Nehemías los llevaba a algo más. Igual nosotros venimos a Cristo y decimos, Dios me salvó, pero era algo más que Dios quiere para nosotros. Y vemos que dice que todas las cosas tenían en común, todo, hermano. O sea que no había muchas diferencias entre ellos. Hablaban de lo mismo, compartían lo mismo, hacían una relación, una amistad. Y era importante esto porque no podemos estar aquí, estar aislados de otros. Hermano, vemos en ese mismo pasaje que dice que todas las cosas las vendieron y las repartían, miraban la necesidad, o sea, eran generosos.
No andaban con reservas, no andaban pensando, aquel tiene, aquel no tiene, mira ni gracias me dio. No, de su corazón ellos lo hacían. Y a veces nosotros no le prestamos mucha atención a esto. Miren, muchas veces nosotros, y aquí voy a hacer una pausa, a veces esperamos más de lo que nosotros mismos hemos hecho por otros. La gente se queja porque quizás alguien no le ayudó. La pregunta es, cuando hubo necesidad, ¿tú también tenías esa disposición de ayudar en aquel momento? No esperes más de lo que nosotros mismos no hemos hecho. Si fuéramos la iglesia del Señor, entendiéramos todo esto y las cosas fueran diferentes. A veces esperamos más de unos que de otros. No es así. Nadie es tan pobre que no puede dar nada, ni tan rico que no pueda llegar a necesitar. Y estamos hablando no solo del ámbito material, estamos hablando de todo, amados hermanos. Y vemos que otra cosa que encontramos, que se congregaban. Hermanos, no eran cristianos así a control remoto, virtuales. Porque ahora, ¿qué onda? Miro una prédica por YouTube. Por cualquier red. Y dice, yo me edifico, escucho. Eso es lo que dice la palabra. Mira, hermano, el amar. Yo le voy a decir esto. Uno ama cuando tiene una relación cerca. Por eso es muy difícil ese amor de lejos. Amor de lejos es amor de conejos. Yo le digo, hablo con propiedad. Mire, uno ama cuando mira a esa persona, cuando lo está ahí, le habla y aquí le hace allá. ¿Verdad que sí? Hermano, igual que en la iglesia. Dice, ahí en la iglesia no hay amor. Tienes 2 meses que no es en la iglesia. ¿Y qué quieres? ¿Que la gente te tenga el mismo afecto? Sí, seguro ya se fue. Entiende, le puede llamar, le puede buscar, pero si hay indiferencia, usted dice, respeta. Hermano, esa es la iglesia. Ellos dicen que se congregaban, estaban juntos, se relacionaban, disfrutaban, había humildad entre ellos. Ahora, nosotros tenemos que entender que para conocernos nos tenemos que relacionar. Mire, algo que vemos que él conocía, Nehemías no conocía al pueblo. Nehemías no los conocía. Él estaba en el palacio, era un copero, él tenía un privilegio. Pero cuando llegó a estar con ellos, estaba en las mismas condiciones de ellos. Los conoció, se relacionó, sabían lo que pensaba, sabía cómo eran. ¿Cómo nosotros podemos conocer a nuestros hermanos? Es relacionándonos, es hablando con ellos, es compartiendo con ellos. Hablando de cualquier cosa, hermano, porque mire, si hablamos de puras cosas de Dios, mire, le van a salir maestros. Pero cuando hablamos de cosas personales entendemos, wow, tiene problemas con su familia, tiene problemas personales en el trabajo. Eso es, hermano, relacionarnos. ¿Cómo ellos sabían o cómo la Biblia narra las veces que Jesús estaba triste? Porque sus discípulos lo conocían. No porque les decía, voy a llorar, discípulos. Jesús lloró. No, conocieron su cara triste. Conocían sus aflicciones. ¿Entiende, hermanos? Porque Jesús le dijo, ahorita voy a llorar. Ahorita voy a llorar. No, la palabra dice, y se fue a orar. Ellos sabían la actitud, la manera de ser de nuestro Señor. ¿Por qué cree usted? Porque quería que lo conocieran. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva. A la iglesia iban y se congregaban. Y a la casa, hermano, iban, mire, echarle al buche. A comer. Amén, hermanos. A ver cuántos nos van a invitar a comer ahorita después del servicio. Gloria a Dios, ni un amén. Pero bueno, aquí abajito nomás, no le complica. Alababan a Dios y daban, y mire, hermanos, daban buen testimonio. Diga conmigo testimonio. Porque dice la palabra que tenían favor con todo el pueblo. O sea, por su manera de ser, no necesitaban andar diciendo somos y creemos. Decía, wow, miren estos, no son familia. Y mira cómo se llevan. Daban testimonio y ahí era donde viene lo importante. Dice que iban añadiendo los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree usted? Esto era casualidad. Era la visión de Dios para la iglesia. Era lo que Dios tenía preparado para la iglesia. Y sabe que todavía estamos en el proceso. Porque la iglesia del Señor todavía no está perfeccionada completamente. Estaba siendo perfeccionada hasta que llegue ese gran día que Él venga por nosotros, por su iglesia. Que Dios los bendiga a los que dijeron amén y creen que se van con el Señor. Denle un aplauso a Él.
Bendito sea el Señor. En Isaías capítulo 56, versículo 4, ahí sí puede leerlo en la pantalla porque allá hubo un error ahí en sus notas. Pero mire lo que dice Isaías 56, 4. Dice en esta versión NTV, pues esto dice el Señor, bendeciré, ¿lo tiene? A los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Versículo 5, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que es hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Mire, fíjese qué interesante que el Señor dice que cuando lo aceptamos, mire, el nombre. Bueno, el nombre natural aquí en la tierra, Mari, tal. Ahí está ya escrito. Allá en lo espiritual, a saber qué nombre nos va a dar, ¿verdad? Conforme a la actitud y el carácter nuestro, a ver cuál le toca. El peleón cristiano. No, una broma, hermanos. ¿Verdad? Dice la misma palabra, versículo que dice el 5, que me quedé, dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Versículo 7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado, que dice, casa de oración para todas las naciones. ¿Se da cuenta? Era una palabra profética, hermano. Si usted lo logra entender lo que Dios está diciendo, Él está aceptando todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo como el Señor, a poder obedecerlo a través de su palabra, hermano, y le va a dar los mismos beneficios de aquel pueblo que llamó y por el cual vino. Por eso vivimos por gracia. Por eso el Señor no hace diferencia entre judío, griego y extranjero. No hace ninguna diferencia. Simplemente busca un corazón que le agrade a Él, que lo acepte y que esté dispuesto a rendirse. Amén, hermano. Se da cuenta qué tan grande es el Señor. Y eso hace que la visión de Dios esté alineada al propósito de nuestras vidas. Estar alineado al Señor, ¿sabe también qué implica? Versículo en el punto 2, por favor, que no todos le seguirán, no todos. Algunos se pueden quedar en el camino. Algunos se pueden alejar por diferentes cosas. Dice en Filemón 1:23, y quiero traerle este pasaje, porque aquí hablamos acerca de uno de los discípulos que anduvo con Pablo y muy cercano. Y vea cómo lo menciona la palabra y la forma en que se refiere en esta carta. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué dice que eran? Colaboradores. Miren el lugar donde lo ponía Pablo. ¿Se da cuenta? ¿En qué lugar estaba Demas? Comenzaron bien, pero al pasar el tiempo, hermano, se terminaron alejando. ¿Por qué usted cree que cuando el Señor, después de ser bautizado, fue llevado al desierto en el Espíritu y el diablo le puso todas las tentaciones del mundo? A veces no nos damos cuenta que cosas similares se nos pueden presentar. ¿Para qué? Para que no se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Para que nos desviemos a la izquierda o a la derecha y no nos mantengamos recto a lo que Dios tenía trazado para nosotros. Eso es lo que nosotros podemos ver. Que dice luego en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, hablando del mismo colaborador, dice, pues Demas, ¿qué dice? Me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Los placeres del mundo muchas veces te alejan, el pecado te aparta. A veces cosas, aún creyendo que son de Dios, te pueden alejar de Dios. No sabe cuántas personas han dejado los caminos del Señor por trabajo, a veces por familia. Hay gente que tiene, mire, cuando están solos, son un pan de Dios, un ángel caído. Bueno, pero un ángel de Dios ve aquí en la tierra. Pero conoce, hermano, a la muchacha, se le fue todo lo espiritual.
Antes de estar casado, era el primero que llegaba. Cuando se casa, llega 5 minutos tarde, después no llega, después le echa el clavo a la doña y después ya se termina quedando. Y entonces se da cuenta, hermano, y esto estamos hablando de realidades en la obra del Señor. Entonces, no todos están alineados a la visión de Dios para el pueblo. Y le estoy hablando, hermano, solo de las cuestiones de iglesia, de lo espiritual, pero ¿qué de la familia? De igual manera. No todos van a seguir los caminos del Señor en la iglesia o en las familias cristianas. A veces se comienza bien, pero alguien empieza a quedarse. Y qué difícil es, hermano, jalar a alguien. Qué difícil es decirle, hoy tenemos que ir a la iglesia. Hoy hay que ir al servicio. Hoy hay que hacer esto. Ay, hermano. ¿Le ha tocado levantar a usted a su don, hermana? Mire, no contesta. Oye, hermano, no sea así. Qué grosero usted. Yo le aconsejo, hermana, si usted está pasando la crisis, primero ore y cómprese una varita y púyale la panza. Seguro que se va a levantar. Le estoy diciendo que ore para que no se le ponga una fiera, sino que le salga ahí una oveja que usted la acaba de despertar. Amén, amén, hermanos, acepta eso. Usted necesita una ayudita. La hermana, su señora que está ahí, ya es solo, hermano, que el Espíritu Santo lo levante, ¿verdad? Que le quite el sueño. Pero el que está casado ahí, que utilice, sea instrumento de honra para el Señor, hermano. Ay, gloria a Dios. Pero ¿se da cuenta usted cómo algunos pueden quedarse? ¿Usted cree que era el plan de Dios para Demas? No era el plan de Dios, pero no supo entender lo que Dios tenía para él. Y ahí entra, hermano, la obediencia que trae recompensa. Diga conmigo, la obediencia trae recompensa. Aunque en el momento nosotros no la podamos ver. Quizás estamos pasando situaciones difíciles, pero el ser obedientes al Señor trae una recompensa. Y de todo, hermano, no solamente espiritual, trae en todas las áreas de nuestra vida. Dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, que dice, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice? Estad firmes, ¿y qué dice ahí, hermano? Constantes, creciendo en la buena obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Dice claramente la palabra, estén firmes, constantes. Porque todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Dios no va a dejar absolutamente nada de lo que nosotros hagamos. Porque Dios así obra en nuestras vidas. Entonces, aunque sintamos que a veces es difícil, es un sacrificio, que a veces sentimos que no vale la pena, usted descanse en el Señor. Y usted verá cómo en la mano de Él estará en su vida y tomará cuidado de todos los asuntos en nosotros. Amén, hermano, denle un aplauso a Él. Creo que Dios se lo merece. Hechos 13:13 dice la palabra del Señor. Escuche esto. Luego Pablo y sus compañeros salieron a Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Aquí la palabra, y le traigo este versículo porque quiero que vea algo. La Escritura habla de un hombre llamado Marcos, que cuando comenzó Pablo y Bernabé a hacer sus viajes misioneros, claro, se iban añadiendo colaboradores, formaban parte del equipo que Dios estaba usando para expandir el evangelio. Vea esto. Cuando deciden ahora emprender un viaje o un lugar a donde ir, ya que él dijo, esto quizás no es para mí. No estaba diciendo que era un pecador. Mire, claramente Demas se fue porque sucumbió a los deseos del mundo. Pero aún como creyentes podemos tener la misma actitud o la misma manera de ser
que en ese momento pasó Marcos. Las razones por las que quiso volver a Jerusalén no se saben. Probablemente dijo, mejor regreso donde está mi pueblo judío, porque claro, andar, hermano, con Pablo y Bernabé era ir a hablarle a los gentiles. Eran las incomodidades, hermano, a donde les agarrara la noche. No tenían una seguridad donde estaban. Probablemente se regresó por su familia. ¿Cuáles habrán sido las razones? Pero se quedó, no lo siguió. Y a veces como creyentes a veces nos pasa lo mismo. A veces queremos estar en un ayuno. Ay no, hermano, yo no puedo ayunar. Hermano, le invitamos a un desayuno. Ay, hermano, solo a los líderes invitan. Qué discriminadores son. ¿Usted cree que no, la gente no piensa así? Yo sé que ustedes no, los que no vinieron piensan así. Para las cosas espirituales no las queremos. Hermano, hay vigilia. ¿A qué hora termina? A las 12, hermano, yo a las 11 ya estoy en la cama. Claro, a las 11 acostado viendo el Facebook, las redes ahí. Se hace cualquiera, hermano. ¿Verdad que sí? O sea, no le dicen que a las 11 se duerme, que a las 11 va a la cama. ¿Para poco no que usted antes de dormir se echa una chequeadita al teléfono, a un correo electrónico, a una noticia? Usted que es un hombre que lee la Biblia, en vez de tener el libro, ahí nomás tiene la Biblia. Amén. Y es que tiene cara de bien espiritual usted. Entonces, ¿se da cuenta usted que eso le quedó en el corazoncito a Pablo, Y mire que Pablo es que un hombre de Dios. Lo estoy llevando a este punto porque quiero que vea, hermano, cómo somos nosotros. No quiso regresar. No lo quiso. Mire lo que dice en Hechos 15:36. Ahí. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé. Pasó un tiempo, hicieron su viaje misionero y ahora iban a otro lugar. Ahí lo tienen, Hechos 15:36. Volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Vamos a chequear si se mantienen. Porque a veces, hermano, no crea, cuando la gente viene a Cristo, uno está diciendo, bueno, ¿y cómo andará? ¿Qué estará? ¿Andará bien? ¿Necesitará algo? De repente, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. Bueno, lo mismo pensaba Pablo. O nosotros imitamos lo que Pablo hacía. Versículo 37. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿A cuál Juan Marcos? Aquel que le dijo, yo no voy, vayan ustedes, yo me regreso a la ciudad. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso. O sea, hermano, así como cuando los hermanitos aquí en la iglesia a veces se medio molestan y entran en ciertas diferencias, igualito estaban estos. Fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. ¿Qué causó eso, hermano? La separación de Pablo y Bernabé. ¿Se da cuenta? Y la visión, indudablemente Dios siempre arregla las cosas en algún punto. Pero el plan original muchas veces se estropea. La división es el enemigo de la visión. Hermano, y aquí no estamos hablando de pecadores, escuche esto, estamos hablando de gente que hacía la obra del Señor, pero quería Pablo que fueran a un mismo sentir. En ese momento no lo tuvieron. Fue tan intenso, por eso dice la misma palabra, airaos, pero no pequéis. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Quién escribió eso? Pablo, hermano. O sea que ese no andaba contumereándolo. Lo que no le gustaba él lo decía. Por eso de repente se le salía lo romano, griego y todo, ¿verdad? Y reflexionaba, dice, tengo que trabajar en mi carácter. Igual que Pedro, hermano. A veces pensamos que Pedro era el más bravo. Yo digo que Pablo era más bravo. Pero, ¿se da cuenta usted? Hermano, la obediencia trae recompensa. La división es enemigo de la visión. Cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios estableció la iglesia para que todos anduviéramos por el mismo camino. Que todos viviéramos de la misma manera. Que todos honráramos a Dios de la misma forma. Que hubiera el mismo sentir en todos. Y a veces no sucede así.
Hermano, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo le voy a decir algo. Usted puede hacer algo, usted puede tener el privilegio de hacer algo en la obra del Señor, pero si usted lo hace a su manera y no como se le dicen, eso es desobediencia. ¿Y sabe cómo Dios pone la desobediencia? ¿A qué la asemeja? Porque, hermano, muchas veces queremos poner nuestra manera y no lo que Dios quiere que hagamos. Cada lugar Dios pone algo en el corazón, pone una visión, una forma, un plan, un propósito para poder desarrollar. Pero cuando yo quiero hacer algo diferente, entonces entramos en problemas. Y esto lo podemos ver en lo secular, hermano. Hay gente que llega a un trabajo y cuando usted va a un trabajo nuevo, lo primero que le dicen es, ok, vamos a tener una semana de entrenarlo para ver, no, pero yo puedo, sí, pero tiene que aprender cómo lo hace la compañía. Pero hay gente que dice, ay, ¿por qué hacen eso así? Yo lo hago así. No te están pagando para que lo hagas como vos querés. Te están pagando para que lo hagas como la compañía te dice que lo hagas. Si ellos dicen hay que hacerlo con 5 pasos, yo con 2 lo hago, chambón. Ellos por alguna razón dicen 5. Pero dice, ay, no, no te están preguntando. Hermano, a uno cuando lo contratan, no lo contratan para preguntarle cómo hacer las cosas, a menos que sea esa la razón por la que lo han contratado. Entonces así Dios quiere que nosotros obremos. Cuando Dios llamaba, hermano, a los discípulos a hacer algo, le decía, hagan esto. Dice que lo guiaba el Espíritu, se lo hacían. No hacían lo que ellos querían. Si no, vea lo que le pasó a Jonás, pues. Bravo, porque el Señor quería salvar a los de Nínive. Y a Pablo le dijo un día el Espíritu, voy para tal, no vayas para allá, vete para acá. Y le dijo, ¿por qué no? A veces, hermano, no traigamos lo que nosotros creemos, sino unámonos a lo que Dios ha puesto en el lugar donde quiere que estemos. Amén, hermanos. Por eso le digo que algunos no lo seguirán. En el punto 3, y ya con esto termino. Estar alineado implica que algunos volverán y nuevos se van a añadir. ¿Por qué le digo esto? Porque vea, el plan de Dios regresa nuevamente para la vida de Marco. Segunda de Timoteo 4:11, ya Pablo en sus momentos en los que necesitaba ayuda, dice la palabra, solo Lucas está conmigo. Mire, difícil, hermano, en el liderazgo que esté solo. Usted quiere ayudas, colaboradores. Dice la misma palabra, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Vea, Marcos no quiso irse, se regresó a Jerusalén. Después Bernabé le dijo, Pablo, vamos acá, está bien, me llevo a Marcos. No, yo con ese no voy, ese es un cobarde. Mira, nos dejó cuando más lo necesitábamos. Y le dijo, yo le voy a dar un chance, porque Dios es de oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. ¿Qué hizo? Bernabé se lo llevó con él y él agarró a otro. Pero si usted se da cuenta de la firmeza, Marco dijo, no, yo para qué voy, aquel ya no me quiere. A veces así no somos, hermano. ¿Por qué yo no? No, ahora me buscan, pero no le voy a decir que no. ¿Verdad que a veces sí nos ponemos nuestro moño? ¿Sí o no, hermanos? Y mire el corazón de Marcos. Pablo le dice, tráeme lo que me es útil en el ministerio. Pum, que regresa. Aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? Algunos hermanos van a regresar y otros se van a añadir. Bendito sea el Señor. En Hechos 18:24, la palabra nos habla acerca de Apolos. Y le traigo esto, porque si usted se da cuenta, la visión de Dios para la obra, para la iglesia, para su vida, no era algo aislado. Cuando hablamos de Nehemías, no solo fue Nehemías, sino que incluyó a todo el pueblo. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, de igual forma, hermanos, todos los que estamos aquí, creyente y no creyente, Dios ya tiene un plan para usted. Ahora, la cuestión es si yo lo acepto, lo hago y lo obedezco. En Hechos 18:24 dice la palabra, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido diligentemente a lo concerniente al Señor, aunque solamente, que dice, conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte.
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si usted ve esto tan interesante, ¿qué estaba haciendo Apolo? Estaba compartiendo las escrituras conforme a lo que él sabía. Habían diferentes discípulos en aquellos tiempos, hermano. Habían los discípulos de Juan el Bautista. Estaban los discípulos de Jesús, los discípulos o las mismas enseñanzas de los apóstoles. Y usted se da cuenta de que el fin de ellos siempre era obedecer al Señor. Algunos lo hacían por ignorancia, otros lo podían hacer adrede. Aún la misma palabra nos da advertencias acerca de los falsos maestros. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? De que ellos no dijeron, este es un enemigo. El Señor dijo, el que está con vosotros, déjenlo. El que habla de mí, déjenlo. Porque va a ser instrumento para que alguien me conozca. Claramente vemos que estos otros discípulos, Priscila y Aquila, que venían de las enseñanzas de Pablo, no lo juzgaron, no lo criticaron. Entendían cuál era la visión de Dios y querían estar alineados al propósito de Dios para la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces le preguntaron y empezaron a discipularlo. Empezaron a decirle, mira, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué hablas acerca de estas enseñanzas que tiene? Las ignoraba. ¿Lo dejaba de lado? No, hermanos, todos siempre aprendemos algo. El gran problema nuestro es que nosotros queremos que lo que sabemos, eso es lo único que tenemos que saber. Y no es así. En la vida del creyente siempre hay algo que está en la Escritura que es necesario que nosotros podamos conocer. Y ahí es donde se da cuenta que no queremos entregar nuestro carácter, nuestra manera de ser. Usted lo puede ver en la Biblia y aún ni la Biblia le permite ver las cosas, porque así fue enseñado. Y el Señor no nos está hablando de enseñanzas que quizás tenían una interpretación y una manera. Y Dios ve una vida transparente. Por eso nos damos cuenta que hay una visión en la que todos debemos de estar alineados. Y ni siquiera le estoy hablando de la visión de esta iglesia. Estoy hablando de la visión de Dios para nosotros. Lo que Dios espera para usted y para mí. Que no seamos de los que se hacen a un lado, sino que sigamos firmes y alcancemos la meta y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos.